que se encuentre muy bien. Gracias por venir en esta ocasión. Espero que igualmente las clases les haya servido. Y estos repasos realmente son hechos para que ustedes participen y entiendan más cómo funciona el idioma. Recuerden que esto no es lo único que pueden hacer, también pueden ir a buscar otros materiales. Les recomiendo mucho los videos que tiene Unosembre en su plataforma. Pueden buscarlo en YouTube. También les recomiendo otros sitios como hay grupos en Facebook donde también comparten material. Si pueden comprar un libro sería bueno. Igualmente, nosotros estamos trabajando con nuestro propio material para evitar cuestiones de derechos de autor. Y bueno, para empezar, hoy vamos a continuar con el tema anterior, que era el pretérito imperfecto, si no estoy mal, o también le llamamos ¿Es mi şimdiki, Saman? şimdiki No. zaman, şimdiki zaman hikayesi. Sí, ese tiempo. Sí, es un geçmiş zaman, es un tiempo pasado, es un pretérito. Ujú. Entonces, algo que es importante, la vez anterior, habíamos hecho esto. La verdad, yo les resumí esto con las fórmulas. Se las dejo aquí para que ustedes las tengan a la mano. De igual manera, si ustedes las quieren copiar, o sea, pueden tomar un pantallazo y aquí está la información. O Lo sea, voy a tomar porque básicamente, sí me interesa copiarlo. sí, sí, sí. ¿Esa Entonces, no la tenés en YouTube? esa igual lo voy a subir a YouTube, no pasa nada. Les comparto A el ver. pantallazo, no hay problema. La idea es que ustedes sepan cómo funciona. O sea, recuerden primero que todo que en este tiempo utilizamos siempre la raíz del verbo, ¿cierto? La raíz del verbo. Siempre cuando se pongan a pensar en cuál es la raíz del verbo, acuérdense que es simplemente la parte que precede al mac o al make que tiene cada uno de estos verbos. Adicional a eso, entonces, si ustedes le añaden el your, que también lo utilizábamos en el şimdiki zaman, ¿cierto? Y adicional a eso le añadimos el de, que el de lo utilizamos en el geçmiş zaman, en el bilinen geçmiş zaman, o sea, en el pasado conocido, en el pretérito conocido, o lo llamamos también pretérito simple. Y también le añadimos el sufijo personal. No sabía cómo llamarlo, así que le llamé sufijo personal en castellano. Entonces, esta es la forma base, la forma positiva, olumdo. La forma negativa, olumsus, ya solamente tiene como añadidura el sufijo de negatividad, olumsuseki, el ma, ¿cierto? Recuerden que lo que yo pongo en mayúscula, la la d y la la a, en estos casos, varían de acuerdo a la armonía vocálica. Eso debemos recordarlo y lo estuvimos ¿Y hablando por qué, previamente. y Dime, por qué lo escribes en mayúscula particularmente para, para resaltar que cambian de bueno, acuerdo a la para armonía el cambio? vocálica. Sí, recuerden que, Esa era la pregunta, sí, de si acuerdo a ustedes la se armonía acuerdan, vocal. teníamos los grupos, por ejemplo, para el caso de la recuerden, voy a añadir un paréntesis igualmente, porque anteriormente lo hemos explicado, pero igualmente nos sobra decirlo. Entonces, recuerden que en la parte de la armonía vocálica, o la armonía, llamamos la armonía en general. En turco se llama armony, pero no sé si le llaman de otra Yo manera siempre en turco. la he oído como armonía vocálica. Sí, es que este idioma es un idioma que trata de armonizar los sonidos. Entonces, Ujú. déjenme coloco el teclado en turco. Entonces, cuando tenemos esto, recuerden, ¿esto en qué se puede convertir? Esto depende de la sílaba que precede al verbo, perdón, que precede al sufijo, perdón, que precede al sufijo. O sea, depende de la sílaba que precede al sufijo. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, en este caso, la U puede representar una U, puede representar una I, ¿cierto? También le puede representar una U o una U.
Estas son las opciones que puede representar. Y esto, bueno, ¿cómo cambia? ¿Cómo varía? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, verbos como el verbo calmac, termina en A. Por ejemplo, el verbo gelmek, termina en E. El verbo, por ejemplo, donmak, que significa congelarse. Sí, congelarse. Kirmak, Em, Kirmak, Kurmak. Turmak, bueno, dejémoslo así ahorita, porque ya tenemos un ejemplo con esta. Ahorita te digo por qué. Y Ah, bueno. Dushunmek. Bueno, recordemos que la armonía vocálica, ¿cómo consistía? Recordemos las vocales. Y esto, bueno, seguramente muchos ya lo saben, pero pues los que ya lo saben pueden adelantar la grabación. Entonces, para que ustedes tengan claridad, recuerden que teníamos dos grandes, bueno, añadamos más. Dividamos esto en dos, dividir celdas en dos columnas, dividir en dos columnas. Aquí también. Listo. ¿Qué podemos aquí decir? Recuerden que teníamos dos grupos grandes. Añadimos una columna aquí a la izquierda. Insertar, insertar. ¿Dónde dice? Insertar a la izquierda. Ok. Teníamos dos grupos. Uno que se llama kalın, ¿cierto? Y otro que se llama ince. En el caso de las vocales. Teníamos varias. Esto centrado. Teníamos en el caso de las kalın. Ahí, ¿por qué no? Bueno. En el caso de las Karen teníamos, por ejemplo, empezando con las vocales A, ¿cierto? También teníamos la versión delgada de la A, es la E, ¿cierto? Según el turco. Lo mismo que ocurre con otra gruesa, la U, y su versión delgada, que es la I. También tenemos la O, ahí ver, y tenemos su versión delgada, que es la E. También tenemos la U y su versión delgada, que es la U. Bueno, esto no sé si algunos lo recuerdan, pero de igual manera, estos se van agrupando poco a poco. Y en el caso de estos ejercicios, por ejemplo, voy a añadirle un relleno, un sombreado, por ejemplo, este grupo, este otro grupo, otro colorcito, tenemos también este grupo, cualquier color, y este grupo. Tenemos estos tres grupos. Cada uno está relacionado. Entonces, en el caso de la A y la U, ¿cierto? Cuando tenemos un verbo que termine en su raíz, en la última sílaba de su raíz, ¿cierto? Termine con una A o una U, esta U, pues se mantiene. Utilizamos la U. Eso debemos recordarlo, para que les quede más fácil entenderlo. Cuando el verbo termine en A o U, pues la vocal que le vamos a añadir va a ser, ahí, estoy acostumbrado a utilizar este teclado, va a ser la U. Luego, en el otro caso, permítame un segundo, voy a traer el otro teclado porque no estoy acostumbrado a este. Ya estoy de vuelta. Entonces, es que este teclado es más fácil. Tengo aquí el teclado en turco y mi computador está en castellano, así que prefiero el teclado en turco. Entonces, en este caso, cuando estamos utilizando la E, perdón, cuando tenemos la E o la I en la última sílaba,
en la última sílaba, ¿qué ocurre? Lo mismo. Esta se estaría convirtiendo en la I. La vocal que le estamos añadiendo se convierte en una I. Y continuamos, voy a esto aquí. Si continuamos viendo es el mismo comportamiento con la O y la U, ¿cierto? O y U. En el caso de la O y la U, bueno, en fin, la O y la U pasa a ser una U. Y en el caso de la E y la U, pasan a convertirse en una U. Perdón, U. Bueno, ¿cómo funciona? Ejemplos. Por ejemplo, el verbo calmar. Recuerden. Acuérdense que esta parte es simplemente el sufijo de, ¿cómo se llama? El sufijo de infinitivo. Infinitivo, su forma infinitiva. Y la raíz es esta parte que yo coloco en rojo. Esa es la raíz. Entonces, de acuerdo a la última sílaba, por ejemplo, ahorita que estamos viendo este tiempo del, ¿cómo se llama? Şimdiki zamanın hikayesi. ¿Hikayesi o hikayesi? No me acuerdo. Hikayesi. Sí. Bueno, entonces, en el caso del verbo, por ejemplo, kalmak, la última sílaba contiene una A, ¿cierto? Por lo tanto, si ustedes recuerdan la fórmula, vamos a verlo en positivo. Voy a tomar un pantallazo aquí directamente. Entonces, la forma positiva, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Para que nos quede claro. Nos dice que lo que tenemos aquí es este sufijo, ¿cierto? Kalmak. Por ejemplo, kalmak, ¿qué significa quedar o quedarse? Si ustedes recuerdan, esto también significa aterrizar. Entonces, si vamos a trabajar con este verbo y a utilizarla de manera positiva, por ejemplo, mm, ven, vamos a utilizar este sujeto. Yo me quedaba dormido. Ven, uyuya, kalıyordum. Decíamos esto. Yo me quedaba dormido. Ven, uyuya, kalıyordum. En este caso, si ustedes se dan cuenta, utilizamos la E. ¿Por qué? Porque la sílaba anterior contenía una A, la última sílaba de la palabra. En este caso es una única sílaba. Podría ser, por ejemplo, kalkmak, bueno, por ejemplo, kaldırmak, bueno, cualquier verbo. Puede ser. Puede ser yapmak, puede ser çalışmak, çalıştırmak, en fin. Verbos así. Ustedes, de acuerdo a la última sílaba, pues definen esto. Kalıyordum. Y pues no nos olvidemos el yor, que va de acuerdo pues, a la fórmula que tenemos aquí, que es similar al presente continuo, que llamamos así del turco, el yor, ¿cierto? Por ejemplo, yo ben yapıyorum, yo hago, yo estoy haciendo. Y el dum, que es en este caso, el d, ¿cierto? Que la d varía de acuerdo a la regla del fıstıkçı Şahap. Si se acuerdan de esa regla, fıstıkçı Şahap. Pero en este caso, como no aplica, porque pues no termina con ninguna de esas consonantes fuertes del turco, entonces utilizamos la D directamente. Y la U, pues ¿por qué? Tenemos la U. ¿Cuál es la sílaba que antecede a esto? Es yor, ¿cierto? Yor. Como esta es la última sílaba que antecede, o U, pues viene la U a este lugar. Por eso es que siempre es yordu en este tipo de tiempos.
Yordu. Eso es lo que añadimos en este tiempo. Yordu, ¿por qué? Pues ya es de regla. Lo único que debemos es, al final, cuadrar cuál es el sujeto. Ben, sen, o, bis, sis, onlar. De acuerdo al sujeto, esto va a ir cambiando. Y también, pues si es negativa, añadir la negatividad. Si es interrogativa, recuerden, si es negativa, la negatividad, ¿cierto? Si es positiva, pero es una pregunta positiva, pues simplemente añadimos el adjetivo de pregunta, el sufijo de pregunta. Este sería un prefijo, realmente. Prefijo. Un prefijo de pregunta. Y este también sería un prefijo. Prefijo porque, pues, no es que sea al final, sino que va al principio. Entonces sería un prefijo en este caso de pregunta, que es el ma. Por ejemplo, si lo hacemos de manera negativa, me tomo un pantallazo aquí rápidamente, olumsus, tenemos una situación similar. Pues, la forma negativa que nos dice, lo voy moviendo por aquí. La forma negativa que nos dice, por ejemplo, hagamos espacio. La forma negativa nos dice que va lo mismo la raíz, la forma negativa, yor, de y el sufijo de personal. Si vamos a hacer esta oración negativa, ¿cómo quedaría? ¿Alguien quiere participar? Yo no me quedaba dormido, por ejemplo. ¿Cómo quedaría esta oración si la hacemos negativa? Ben uyuya kalmıyordum. Muy bien, calmiorno. Entonces, si la hacemos negativa, ¿cierto? Le añadimos simplemente la negatividad. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos esta situación de la negación. Realmente esta A normalmente cambiaría a una E, ¿cierto? O a una A, se mantendría. Esto, si ustedes se acuerdan, esto lo vimos muy al principio. Pero resulta y sucede que en el caso de este sufijo, independientemente de la vocal que lo preceda, la sílaba anterior es la que tiene fuerza. Entonces, esa A, en turco dicen cae, o sea, se va. Para nosotros es que se va esa A. Y seguimos con la misma lógica del yor. No es uyuya kalmayordum, no. Kalmıyordum. Por armonía se mantiene esa E. Se los aclaro por eso. Kalmıyordum. Entonces, ben uyuyakalıyordum. Voy a colocar ahí kalıyordum. Colocar aquí el caso negativo, kalmıyordum. Ahora, en el caso de la pregunta positiva, recuerden la pregunta positiva, tomo un recorte de aquí. En el caso de la pregunta positiva, voy a hacer esto más pequeño. De la pregunta positiva, tenemos una situación parecida, ¿cierto? Simplemente se mantiene esto, tal cual, ¿cierto? ¿Y qué nos dice? Que le añadimos el sufijo de pregunta. Bueno, el prefijo de pregunta. En fin, lo importante no es el nombre, sino pues, que lo sepan usar. Calior. En este caso, ¿cómo lo diríamos? Calior. Yo me quedaba Caliyormu. dormido. ¿Cómo? Caliyormu. Caliormu. Uyum. No, muyum sería en presente o lo llamaríamos en Shindig Zaman, ¿cierto? Pero en este caso no es muyum, sino muy dum. Muy duro. Mm. Sí. Este sufijo ese sufijo d, que es realmente un sufijo de pasado, se le añade al m. Se unen estos dos. Y nos queda este, muy dum. Kalıyor muydum?
¿Y la forma negativa cómo sería? Casi esta misma forma, ¿cierto? Me kalmıyor mu idum. Y es similar, si se dan cuenta. Todo es similar. Si ustedes ven, el turco es así de simple. O sea, solamente es que ustedes sepan la fórmula, la receta y la sepan usar en el momento que es. Ya después de haber practicado mucho, de haber escuchado mucho, de haber leído mucho y acostumbrarse a pensar con esa lógica, ustedes automáticamente van a empezar a entender bien y a formar sus propias oraciones de manera fluida, sin tener que estar pensando, esto viene detrás de esto, no. Sino que ustedes, si lo hacen de manera repetitiva, por ejemplo, si ustedes lo hacen con cada sujeto, ben uyuya kalıyordum, sen uyuya kalıyordun, o uyuya kalıyordu, ¿cierto? Biz uyuya kalıyorduk, siz uyuya kalıyordunuz, ¿cierto? Onlar uyuyakalıyorlardı. O también onlar uyuyakalıyordu, como ustedes quieran. Siempre y cuando ustedes practiquen y lo hagan de manera dinámica, se graben los verbos. Eso sí, el vocabulario hay que memorizarlo. Eso no es que venga ya incluido en el vocabulario, nuestro diccionario. No, eso ya toca aprendérselo por cuenta propia. Entonces, por ejemplo, con el verbo gelmek, ¿cómo sería? ¿Alguien quiere participar? Por ejemplo, con sen. ¿Alguien? Sen gelmek, por ejemplo, okula gelmek. ¿Quién? Geliyordum. Geliyor. Geliyordum. Geliyordum. Dun, Dun. ¿cierto? Geliyordum. Geliyordum. ¿Cierto? Geliyordum. Sen okula geliyordum. Recuerden que esto va de acuerdo al sujeto. Algo más que también deben tener en cuenta, miren, la I, ¿cierto? Esto seguramente debieron haberlo tenido claro en el A1 cuando estuvieron practicando con otros ejercicios. Pero de igual manera, a veces se olvida. Falta de práctica, falta de tiempo, etc. Situaciones así afectan. Entonces, igualmente, trato de repetirlo para que ustedes no les queden dudas. Sen okula geliyordum. Por ejemplo, erken geliyordum. Erken significa temprano, Ya no. ¿cierto? Okul, escuela. Sen erken, okula erken geliyordum. Otro ejemplo, ¿alguien más? De la forma negativa, ¿cómo sería? Sen okula erken gelmiyordun. Gelmiyordum. Muy bien. Exacto. Gelmiyordum. Entonces, si se dan cuenta, solamente le añadimos la negatividad y el miordum. Ahora, cuando ustedes estén hablando y quieran saber cuándo es positivo o cuándo es negativo, simplemente acuérdense de la M, de esta mu, ma, me, como lo utilicen en su situación. Acuérdense de eso. Simplemente ustedes tienen que acostumbrarse a escuchar. Y eso toma tiempo. Eso no es gratis. Eso es difícil. Sí. Çok zor. Çok zor, sí. Çok çok zor. Otro ejemplo. Başka bir örnek. Otro ejemplo. Başka bir örnek. La forma, ¿cómo sería la forma interrogativa positiva? Gelmiyor. Gelmiyor muydun? Muydun. Gelmiyor muydun? Gelmiyor muydun? Muydun. Geliyor Gelmiyor muydun? muydun? Se me olvidó también tomar el pantallazo de esta forma negativa para que... Sí, para que cuando hagamos el repaso, Sí. Recuerden, aquí eso. Perfecto. por si alguien no se acuerda, igualmente aquí les dejo el soplete, les dejo la copia, no se preocupen, esto no es un examen. Gracias. Esto no es un examen, esto es un repaso, un compartir. Gracias, Fabián. Con gusto, entonces, continuamos. Entonces, de Gelior, muydun, ¿cierto? Geliyor. Es la misma forma. Ahora, la siguiente, ¿cómo sería? ¿En negativo? Gelmiyor. Muydun. Gelmiyor muydun? Correcto.
Muy, muy, Exacto. muy. Exacto. ¿Cierto? Ustedes ya saben que deben añadirle el signo de pregunta, Ujú. el signo de interrogación. Eso ya lo saben. Solamente que no lo puse aquí fue por cuestión de espacio, pero ya hice el espacio. Pero igualmente, añádanse. A mí se me olvidó también en la fórmula ahí que les hice, pero quieren añádanse. Aquí simplemente el signo de interrogación, signo de interrogación. Ya. Recuerden que solamente en el castellano tenemos apertura de pregunta. En otros idiomas no. Castellano es Ajá. único en eso. Ajá. Sí, en castellano sí se usan los dos signos de pregunta, pero en turco es solo al final. En todos Final. los idiomas, o sea, en los demás idiomas no se utiliza. En ningún otro idioma. No, o sea, hasta el momento no he visto otro idioma O que... sea, solamente en español. Sí, solamente en español hay apertura de pregunta. Ya. Somos más Ya. complicados. Sí. La verdad nos hace el trabajo más fácil. Vamos a ver otro ejemplo con biz, porque pues con O es más fácil. Entonces con biz, ¿cómo sería? Biz con Don Mac. Don Mac es congelarse. Es congelarse. O otro verbo con O o con U. ¿Vis? Bulmac, por ¿Vis? ejemplo. Eres de mal. Dice Oh. this. O Bulmac, por ejemplo, encontrar. Ah, Ya, perdón, perdón, se me fue. Eso. Soy vis. disléxico, se me olvidó. Sí. Sí, entonces, confundo eso. Vale, entonces, bis, por Ulu, ejemplo. Uluyos, Uluyoy. Bueno, coloquémosle Buluşmak para que quede más fácil. Buluşmak es encontrarse. Bis, Encontrarse. por ejemplo, bis bu café. Yur, Nosotros en este café, buluş, ¿qué? Buluş. Yur, Yur, Buluşurdu. Buluşu, buluşuyorduk. Yorduk. Evet. Recuerden, miren, la última es una U, entonces pues vendría siendo la U igualmente. Ah, porque es bis. Sí, entonces acordémonos de eso. Süt, Sí. Disposición, ancha, ¿dónde está? yorduk. Selector. Hacer esto más pequeño. Ah, ya sí se puede. Vale. Entonces, coloquemos esto por aquí. Aquí para que no ocupe tanto espacio. Entonces, Ujú. buluşuyorduk. Entonces, recuerden, de acuerdo a la armonía vocálica. Lo mismo hubiera sido con el verbo donmak. Hubiera sido, perdón, esto no es esto. Bis. Con el verbo donmak. Hubiera sido donuyorduk, donuyorduk. Cualquier verbo que tenga esta forma es la misma conjugación. Así que esto es simplemente pegar piezas. Ujú. Buluşuyorduk. ¿La forma negativa cómo sería? Ulu, Buluşmuyorduk. Buluşmuyorduk. Correcto. Ajá, Buluyorduk. Ahora, la forma interrogativa. Uluyos, no, Buluyor, muy, No, positiva, esa es positiva. Pregunta positiva, pregunta positiva. Pregunta positiva. Buluşuyorduk. Buluşuyormuyduk. Muy bien. Muyduk, muyduk, Sí. Uluyos. Hagamos más espacio. Buluşuyormuyduk. Para que se vea mejor la pantalla. Bueno, buluşuyormuyduk. Y ahora, la forma interrogativa negativa. ¿Cómo es? Muyor, Bulus. Buluşmuyorduk. muyduk. Muyduk. Sí, buluşmuyormuyduk. Correcto. Ujú. Bueno, se me cayó este texto, pero bueno, ya saben cómo. Bueno,
Ya saben cómo va. Entonces, así, muy pequeño. Ya. Entonces, como sea, aquí ustedes ya saben dónde va, ¿cierto? Simplemente por el espacio no ocupo. Entonces, ahora, condition make. Condition make, ¿cómo se diga? Sis. Sis. Por ejemplo, sí, sí. Sis. Por ejemplo, De, por ejemplo, ¿qué pensaban? ellos piensan estudiar. ¿Qué pensaban? De, Sis, ne. ¿Qué pensaban estudiar? Por ejemplo, Neo, Kumai, o Kumai, Sis, ne. o Kumai, Okumari. Neo, Kumai. Dushudurjun. Dushujurdun. Dushuyurnus. Dushuyurnus. Sí, Neo, Kumai, Dushunyordonos. Sis, ne. Okumayo suyurdunus. ¿Pregunta? Sí, es una pregunta, por ejemplo. ¿Qué pensaban estudiar? Sí, es Neo, Kumai, Dushunyordonos. Dushunyordonos. Entonces, así sería una pregunta, por ejemplo, con el ¿qué? Si es Neo, Kumai, Dushunyordonos. ¿Qué pensaban estudiar? En este caso, pues normalmente con el qué o ne utilizamos preguntas afirmativas, ¿cierto? Bueno, en ese sentido hay que poner un poquito de sentido común. O sea, en este caso hay que poner un poco de sentido común. Es mejor hacer preguntas afirmativas para evitar confundir a la otra persona al momento de dar una respuesta. Porque hay preguntas que también se pueden hacer de forma negativa, pero pues, no es adecuado. En este caso, por ejemplo, cuando utilizamos el ne, recuerden que no utilizamos ni la forma negativa, perdón, la forma de pregunta mu, ni o esta otra, digamos. El sufijo de pregunta no lo utilizamos ahí, bueno, sino que directamente o lo utilizamos positivo o negativo, pero pues hay casos en los cuales es mejor preguntar de manera positiva y hay otros casos en los cuales ustedes no deben preguntar de manera negativa. O a veces es de acuerdo al caso. Por ejemplo, con Gelmec. Un ejemplo con Gelmec. Por ejemplo, Sen, Neden, Okula, Gelmiordun. ¿Por qué no venías a la escuela? Sen neden Gel- okula gelmiyordun? Gelmiyordum, me comí la L. Sen neden okula gelmiyordun? ¿Por qué no venías a la escuela? Si miran, entonces en este caso sí utilizamos el negativo. De acuerdo a la situación, o de acuerdo a lo que ustedes quieran preguntar, ustedes tienen que utilizar situaciones positivas o negativas, pero no combinen el neden, el nie, nesaman, así, o sea, el qué, cómo, cuándo, por qué. Este tipo de elementos gramaticales no los combinen con el sufijo de pregunta de sí o no, el m, bueno, porque eso lo he visto mucho, que a veces algunos, especialmente nosotros los latinos, que no tenemos este tipo de situaciones, a veces nos confundimos y terminamos combinando todo y metemos este, este mu en la misma oración donde hay un neden, Ah, ¿ok? Simplemente aquí va, positiva o negativa. ¿Por qué? Porque tenemos el neden. mm, Es, por ejemplo, tú dices Nasselsen. O sea, si dices Nasselsen, aquí no vas a meterle ni un, o sea, por ejemplo, Nezaman ah, Geliorsun, ¿cuándo vienes? Pero no, nunca vas a decir Nezaman Gelior Musun. No, nunca. No combines el Gelior Musun con Nezaman. ¿Cuándo? Nezaman Geliorsun, ¿cuándo vienes? Pero Nezaman Gelior Musun, no. Eso nosotros no. las hacemos. A veces lo hacen Sí, y lo he escuchado en algunos cuando están sí, sí. comentando.
Simplemente, ne zaman geliyorsun? Ne zaman por ejemplo, ne zamandan beri gelmiyorsun? ¿Desde cuándo no vienes? O sea, ese tipo de situaciones deben tenerlas en cuenta. Piénsenlo en español. ¿Tiene sentido o no? Bueno, vamos a hacer aquí un ejemplo. Con el verbo demek, por ejemplo, y de manera positiva vamos a utilizar el sujeto o. Por ejemplo, bir gün çok meşhur olacağım. Bir gün çok meşhur olacağım. Voy a ser muy famoso algún día. Un día. Un día. Sí, un día, dicen en turco. En español sería como algún día. Ujú. Bir gün çok meşhur olacağım. Seré famoso algún día. Por ejemplo, entonces en este caso vamos a utilizar este tiempo. ¿Cómo sería? Con el verbo demek de manera positiva y utilizando, pues, o, que sería él o ella. ¿Qué significa demek? Primero que todo, ¿alguien se acuerda? Decir, Decir, ¿cierto? O también significa significar. En este caso es decir. Y pues colocamos entre comillas, no me salen las otras comillas, así que utilicé estas. Entonces, ¿de acuerdo? Antes del texto utilizamos las comillas. Entonces, aquí iría el demek, ¿cierto? Pero como lo vamos a conjugar, recuerden, ¿cómo sería en este caso? De manera positiva, tercera persona. Miren las tablas. Beli, Me, Beliordu. mayor. Di. Ah, di, Y yo, Miren lo que pasa, ¿cierto? Recuerden la fórmula. Tiene la ¿cierto? or, Your, your. ¿cierto? Y do. Viene el yordu, recuerden, ¿cierto? Do. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a la última sílaba, solo hay una sílaba, ¿cierto? Entonces, Ujú. esto se convierte en i, Diordo. ¿cierto? Pero debido a que no puede haber dos vocales juntas y en este caso no vamos a separarlos con una ie, ¿ok? No, porque ya está una ie aquí para eso. Realmente esta ie separa esta sílaba de este or, ¿cierto? Entonces, lo único que debemos hacer es eliminar la e. Diordu. En turco dicen e düşüyor. O sea, la e se cae. Se va. Nosotros diríamos en castellano. Se va, se pierde. Diordu. Igualmente, de iordu al final se termina yendo por armonías. Es igual lo que pasa con algunas cuestiones del español. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, a él, ¿cierto? A él, cuando tenemos a él, pues esto se convierte en El. al en el castellano, ¿cierto? ¿Cierto? Esto ocurre en castellano. ¿Por qué? Porque se va al. el sonido. En turco también ocurre lo mismo. Entonces, esta E se nos va. Diordu. Somos como contracciones. No es contracciones, simplemente es que ¿No? se pierde por cuestión de sonido. Ya. Sí. Entonces, bir gün çok meşhur olacağım diyordu. O sea, seré famoso algún día, decía. Decía. Recuerden, esto es igual como se utilizaría en un libro. Así escribiríamos en un libro si estuviéramos redactando. Bueno, siguiente. Derslere, la clase. Hiç geç, el verbo kalmak. Kalmak también significa arribar. O sea, llegar a un sitio. Aterrizar. En este caso también significa arribar. Entonces, derslere hiç geç kalmak. Llegar tarde, en este caso. Kaleordum. Perdón, pero en este caso es negativo, se me olvidó. Esa es negativa. Ah, Sí, Kalmiordu. ¿Cómo? 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 Kalmiordu. Calm, Kalmiordu. calmyordum. Dum. Dum. Calmyordum. ¿Cierto? Dersleri hiç geç kalmıyordum. Aquí.
Esto, nada más, esto se los añado a ustedes porque lo encontré en internet realmente. Entonces, namaz kılmak, namaz kılmak significa orar y es la forma en que oran los musulmanes. No soy musulmán, lo aclaro, pero igualmente es bueno saberlo porque sus amigos turcos, la mayoría, son musulmanes y pues puede que en alguna oración lo escuchen. Namaz kılmak es orar y esa es la oración que ellos hacen 5 veces al día. Namaz kılmak. Entonces, a esa oración le llaman ellos namaz, para los que no saben. Y es namaz kılmak, orar, llamémoslo así. Hep, recuerden que también significa siempre, Siempre. ¿cierto? También significa siempre. Entonces, hep zamanında. Zamanında significa a tiempo. Zamanında, a tiempo. O sea, puntualmente. Entonces, ¿cómo diríamos este caso? Namazlarını hep zamanında Feridun. İliyordun. Geliyordun. kılıyordun. Dun. Namazlarını hep zamanında kılıyordun. Entonces, es la misma situación. Sí. Ahora, con el verbo okumak, ¿cierto? Gazete. ¿Gazete qué significa? Periódico. Periódico. Sí. Noticia. Ujú. Sí. Entonces, acuérdense, en el antiguo español se decía gaceta. Es una palabra muy Ujú. familiarizada. Entonces, pek gazete, olumsuz. Un Cambiémosle el periódico. sujeto. El sujeto, coloquémosle sis. Sis. Sí. Ok. Casete. Okuyo. Oku- Okuyo. Luz. negativo. Ah, ¿es negativo? Dunu. Sí. Negativo. Pek gazete okumuyordunuz. Ujú. Uyordunuz. Recuerden, pek también significa mucho. Pek. Ah, Es otra forma de decir çok. Sí. Pek, çok. Pek gazete okumuyordunuz. No, usted o ustedes no leían mucho el periódico. Siguiente. Ok. Film izlemek. Perdón, Fabián. Dime. La oración de arriba, ¿cómo sería en español? Sería, me confunde, Quiliyor, ¿qué era Quiliyor? Kılmak. Aquí les dejé esto para que evitaran una confusión. Kılmak. Miren. Kılmak. El verbo es. Kılmak. Sí, Y namaz ahí- kılmak. Namaz y ahí kılmak, sí ese es el cambia. orar. Dime. Y ahí sí no cambia como cambió en New York, ¿cierto? ¿En cuál? Siguió igual. No, porque ¿Cómo? mira, aquí tenemos una consonante. Ah, ok. Sí, hay una con- Claro, traducida, ¿cómo sería esta? ¿En cuál? Namazlarını hep zamanında kılıyordun. Sí. Eso sería como él siempre oraba a tiempo. Bueno, tú siempre orabas a tiempo. Ajá. Algo Sí, así. no me salía la traducción. Me disculparán mis amigos musulmanes, pero no sé cómo se le llama, pero supongo que lo llamarán el tiempo de la oración o algo así, o el tiempo del namaz, o no sé cómo se llamará, porque pues no he estado relacionado con personas musulmanas en España o en otra parte, y he tenido la oportunidad de preguntar eso. He tenido amigos, incluso musulmanes de España, de Colombia, y nunca he llegado a ese tema. La verdad, no estoy tan interesado, porque pues igual aquí me han enseñado mucho y tampoco estaba interesado. Entonces, pero igualmente se diría de esa manera. O sea, A mí sería Kilmac, sí, perdón. kılmak, no sé cómo se traduciría, pero normalmente Y yo- sería, el verbo sería namaz kılmak. Namaz Kilmac. Sí, Ahí sería orar. sí, o sea, así sería como orar. Kılmak, Claro. no sé qué significa solita. Y en el traductor dice hacer. Kılmak, Sí. Que el Mac, hacer. sí, el C.
vamos a verificar qué nos dice el TDK. TDK. Sí, Vamos dice a ver. aquí. El TDK Kilmac. es el diccionario, es la Curum es como institución, la institución de la lengua sí, turca. Es, sí para lo decirlo tengo. así, la versión de nosotros, la RAE, ¿cierto? Para ellos es el TDK. Entonces, digamos, Kilmac. ¿Qué significa Kilmac? Solita. Dice, etmek yapak. Ah, entonces simplemente es un verbo auxiliar. Yardımcı fiil. Es un verbo auxiliar, que solito no tiene significado alguno, por decirlo así. Es como el verbo etmek, ¿se acuerdan? Yardım etmek, Sí, ayudar. Yardım, la ayuda, ¿cierto? Ayuda. Yardım etmek, ayudar. Otro, con el caso de eso es, por ejemplo, mutlu. Mutlu es feliz. Mutlu etmek, hacer feliz o alegrar, no sé. Entonces, en este mismo caso tenemos este, que solito no tendría ningún significado, pero nada más significa como la oración. La oración. O sea, siempre le he escuchado a ellos cuando me dicen, bugün namaz var. Ah, y yo siempre digo, Allah kabul etsin. O sea, como que Dios lo acepte. Pero ya, solamente les digo eso, pero pues yo tampoco asisto, porque pues, no soy musulmán. No, claro. claro. Entonces sería, tú haces siempre las oraciones. Tú siempre hacías las oraciones a tiempo. ¿Y esto a qué hace Ah, referencia? Que normalmente los musulmanes rezan, oran, digamos oran porque orar es diferente a rezar, oran 5 veces al día. ajá, Entonces, y esos 5 veces al día se hacen puntualmente en ciertos tiempos y ellos precisamente tienen esos llamados a rezar en las mezquitas, es precisamente para que ellos vayan a rezar, es una invitación para que vayan a rezar a tiempo, es un recordatorio, realmente no, no es una obligación, simplemente es una invitación para ellos, es eso. Entonces, en este caso, digamos, si ustedes entienden el contexto, pues como lo hacen 5 veces a ciertas horas del día, pues por eso dice, namazlarını hep zamanda kılıyordun. O sea, siempre hacías tus oraciones a tiempo. O también podemos decir, tú siempre orabas a tiempo. ujú. Pero pues sonaría mejor, hacías tus oraciones a tiempo, porque pues aquí decimos namazlar. Namazların tus oraciones, namazlarını zamanda kılıyordun. O sea, sería así. Sí, está perfecto, gracias. Con gusto, sí. Digamos, hay cosas así, verbos así, que son un poquito más difíciles de entender porque no estamos en un Sí, contexto así, ¿cierto? Y yo lo digo, digamos, yo respeto la oración de la religión de todos. A mí, la verdad, me da igual en lo que crean. Sí, lo importante para mí es que sean buenas personas y nada más. El resto pueden creer en lo que quieran. y sí, Sí, entonces, Así. lo aclaro porque seguramente si alguien está viendo este video y me hace un comentario por lo que he hecho, discúlpenme, pero pues simplemente desde que sean buenas personas, para mí todo bien. Entonces, Perdón, feeling, sí, Fabián, dime. perdón. Entonces, Kilmac es similar a Edmek Yalmak. Similar, sí. En el caso, por ejemplo, del verbo etmek también es un verbo auxiliar. Esto es un verbo auxiliar, recuerden. Ok, ok, un verbo auxiliar. Los Perfecto. verbos auxiliares no tienen función si no hay algo a lo que estén apoyando, por decirlo así. O sea, si no está algo antes de eso, pues no tiene ningún significado. Pero si hay algo, por ejemplo, en el caso, em, por ejemplo, un ejemplo rápido. Positivo, algo así. Por ejemplo, bana yardım eder misin? Ay, la batería. Eder misin? ¿Me ayudas? Bana yardım eder misin? Tabii ki. Ahí, ¿cuál es el auxiliar? ¿Edad? ¿Edad? Etmek. El- Etmek.
Etmek. Etmek. El verbo es yardım etmek. En este caso, Tabii ki. Ederim. 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 Sí, entonces recuerden, el verbo etmek, ese verbo no tiene ningún significado si no tiene un contexto previo. En este caso, ederim, ok, es como lo hago, claro. ¿Me ayudas? Claro, lo hago, te ayudo. ¿Qué? Porque el último verbo que utilizó con etmek era ya, pues, el último sustantivo que utilizó con etmek fue yardım, que es ayuda. O sea, ayuda, etmek, hacer ayuda, o sea, ayudar. Perdón, Fabián, esos verbos no son como los transitivos, o los que se transforman, los que nos llevan, digamos, eso, este tiempo, como el, qué sé yo, el continuo, o sea, lo que llaman verbos transitivos, que van con ar, con tir, con todo eso. ¿Es algo semejante? Pues este verbo, por ejemplo, esto es yo le llamaría un verbo compuesto, digamos, porque es un verbo conformado. Esto se llamaría como no, sería como un verbo, un verbo sustantivo, algo así, como un verbo a partir de un sustantivo. Un verbo, Sustantivizado. sí, algo así. Entonces, hemos simplemente, Sustantivado. pero en este caso es un adjetivo, mira. Sustantivado. Mutlu etmek. Es un adjetivo. Entonces, yo lo Ajá. llamo un verbo auxiliado. Es como un auxiliar, es como un apoyo al verbo. Este etmek Sin es eso el no puede auxiliar. funcionar. Es un Exacto. auxiliar que Es un apoya al auxiliar. verbo para que tenga un significado. Sí, en este caso apoya un adjetivo para que se convierta en verbo. Ah, ajá. Apoya el adjetivo. Sí, sí, en este caso apoya a un adjetivo. Es un sustantivo, pero un sustantivo. Sustantivo. Ujú. Sí. Eso depende. Digamos, hay muchos verbos que se pueden crear así, a Ujú. partir de eso. Muy bien, Ay. gracias. En la pantalla. Sí. Tenía poca batería. ¿Qué más, Carla? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les ¿Cómo va? vas? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Bien? Llama. Aún. Qué vergüenza. Pero qué gusto verlas a todas. Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carla? Teşekkür ederim. Bien, Vende. Nos encontramos todas. Qué lindo. Cuanto más uno vaya incorporando, mejor. Sí. No, estas clases son importantísimas, nos ayudan muchísimo. Sí. Un Yo no lo repaso abandono. increíble. Porque bien difícil que es manejar esos verbos. Uy, Sí. en los tiempos. Es titánico, en realidad. No sé cómo. Yo a veces me pregunto, ¿cómo hacemos realmente somos muy campeonas de estar aprendiendo un idioma donde no te explican nada en español, cuesta muchísimo. Mucho, mucho. Y sobre todo que los países latinos tampoco tenemos con quién practicar. Correcto. Son una mentalidad distinta, ¿viste? Completamente distinta. Es cambiar la cabeza. Sí, todo, en realidad. Sí, es bien complicado el idioma. Sí, bien. Perdón, problemas técnicos. No se preocupe, No hay problema. Sí, Mira que Fabián. Qué pena. Me disculparán los problemas técnicos, dirán que falta de profesionalismo, pero pues. No, eso Esa- sí. Para nada. No, sí. No, sí, me vine a la cocina. Sí. Ese era el técnico. Sí. Entonces, dejé mi cargador en otro lado. Pensé que iba a aguantar 1 hora, pero no. Birte Nefus, Fabián. Sí, bir mola verdik. El problema. Mola vermek. O sea, como mola dar un verdik. descanso, dar un break. Sí, bir mola verdik. Dimos un descanso. Bueno, entonces, vamos con este caso. Film izlemeyi çok. Recuerden, biz, tepmek, olumlu, positivo.
¿Cómo sería? Seviyordunuz. Seviyor. Muyduk. Seviyordunuz. Çok perdón, Tuco, Seviyor. Seviyordunuz. Muyduk. seviyor, Dunuz. Dunuz. Duk. Seviyor. Seviyorduk. Duk. seviyorduk, porque es biz, ¿cierto? Es this. Seviyorduk. Film izlemeyi çok Sí, seviyorduk. termina en K. Ujú. Sí, Exacto. seviyorduk. Film, recuerden, filme, o sea, película. ¿Cierto? Ujú. İzlemek, film izlemek es como ver películas en Sí. general. Çok seviyorduk. Me Nos gustó gustaba- mucho. Nos gustaba Nos mucho gusta. ver películas. películas, nos encantaba ver películas, algo así. Nos gusta mucho ver películas. Nos gustaba porque esto ya es un Nos pasado. gustaba mucho. Ajá, sí, tienes Sí, razón. sí, Estoy en perdiendo este el tiempo, tuyo. recuerden que este tiempo lo utilizamos para hablar de acciones que realizábamos en el pasado, pero que ya no realizamos. Sí, Ah, sí, sí. Sí. Pasado. Bueno, chicos. Entonces, continuamos aquí. Torun, recuerden. Torun, ¿qué es? ¿Nieto? Nieto. Sí, Nieto. exacto, nieto. Ile gezmek, Con los nietos. unu çok Onu çok mutlu. mutlu. Recuerden, en este caso, gezmek es el sujeto. Gezmek. Gezmek es viajar, ¿cierto? Viajar, pasear. En este caso es el sujeto. Torunlar ile gezmek onu çok mutlu Mutluyorduk. mutlu ediyor. Ay, Seviyorduk. Ah, el auxiliar. El auxiliar. Ediyordu. Mutlu Ediyordu. ediyor. Lu- Ediyordu. Ujú. Ahora, ¿por qué gezmek? Bueno, realmente el sujeto es esto. Torunlar ile gezmek. O sea, pasear con sus nietos lo hacía muy feliz. ONU, recuerden, este es un acusativo. Eso lo vimos mucho tiempo atrás. Ajá. Eso se llama, ¿cómo se llama? Belirt Mehali. Para los que no se acuerdan, se llama Belirt Mehali. Belirt Mehali. Estará alguna de las grabaciones para los que no se acuerdan. Sí. Belirt Mehali. Bueno, ONU. Bueno, entonces, ¿a quién hacía feliz? A él, ¿cierto? A él. La traducción sería como viajar con sus nietos lo hacía muy feliz. Hacer feliz, mutlu etmek. Ahora, et yemeği. Et yemek significa comer carne. Ujú. Entonces, bueno, aquí cambiémosle al cis. O, sí, cis, puede ser. Entonces, por ejemplo, ¿te gusta comer carne? Seviyor. Sería la pregunta. Entonces, ¿cómo lo preguntaríamos? Seviyor. Seviyor. Seviyordu. Muyu. Uduz. Perdón, ¿te gustaba? ¿Te gustaba? Seviyordu. Udu. Seviyorduk. Seviyor mu y Ay, seviyorduk. Seviyor. Muy dunuz. Muy dunuz. muy, ¿cierto? Muy dunuz. ¿Le gustaba o les gustaba a ustedes? ¿A usted No. o a ustedes? ¿Cierto? ¿Les gustaba comer carne? Me dice. Esto es pasado, recuerden, estoy hablando del pasado. Ok, me gustaba. Comer carne, Ujú. ¿qué tiene ahí? Seviyor muydunuz? Por ejemplo, una respuesta. Evet, Evet. çok seviyordum. O çok seviyordum. Ama artık vegetarian Evet. vegetarianos. No sé cómo se dice vegetariano. Aquí. Vegetarianis. Ok.
No lo sé porque no soy vegetariano, entonces tampoco me había preguntado cómo se escribía. Hasta ahorita me curiosidad. Vegetarian. Vegetarianis. Bien. O sea, ahora somos vegetarianos. Pero vegetarian, así se escribe. O sea, así Ajá, sería la forma. exacto. Vegetariano. Vegetarianis, somos vegetarianos. Ahora somos vegetarianos. Sí, no tenía curiosidad, pero bueno, se me ocurrió. Vegetarian. Sí, Arctic, recuerden que Arctic es como ahora, de ahora en adelante, ¿cierto? Ahora. O sea, de ahora en adelante somos vegetarianos. O, por ejemplo, podemos decir esquiden. Antes nos Antes, gustaba. Ajá. Antes, esquiden, anteriormente, tiempo atrás. Esquí significa antiguo. Esquiden, como de la antigüedad. Antes. Fabián, ¿cómo leen en Turquía por ejemplo, ahí yo oigo que dicen esquidán? ¿Sí? Esquiden. ¿Lo leen como es? Esquiden. Sí, Porque tal yo veo cual. que mis profesores todo lo que termina en E lo leen como A y lo que es en A lo leen como E. De pronto es que ustedes escuchan un acento Cierto. diferente y a veces, y yo los he dicho a A mí, muchos por ejemplo, amigos, me han corregido mucho cuando leo la E como E porque ellos la leen como A. a veces leen la E, no es como una A, realmente es como una E un poquito cerrada. Y sí, lo he escuchado en algunos, que a veces por ejemplo, que, Kasım, por ejemplo, Kasım. Ujú. Kasım ese es el mes de noviembre. Ajá. Algunos dicen Kasım, Kasım, y la A se ve como Kasım, algo así. No sé, eso es como un acento. Algunos les sale un acento así. O por ejemplo, yapmak. Normalmente Por sería ejemplo, yapmak. sabemos Pero algunos dicen como una A, no sé, les sale así. No sé, debe ser involuntario. porque imagínate que nos pusieron a leer unos verbos, entre ellos unas palabras dendi. Yo lo leí como dendi. Me dice que no ¿Cómo? es dendi, es dandy. Dendi, que significa fue dicho. Dendi. Y lo Se leí dijo, como sí, dendi, dandy. pero me corrige siempre y me dice dandy. Dandy. Entonces, No yo lo estoy creo. con esa Dandy. confusión. No, es dandy. Se me Pero hace muy créeme raro. que ellos, los profesores turcos, le cambian la letra. Ellos la E la leen como A y la A como E. No, Mi, mi no. última, mi Eso me última suena raro. profesora nos decía que no dijéramos merjaba, sino merabá. Sí, Siempre. es que esto ya, bueno, Bueno, algo eso que les sí, yo aclaro a digo ustedes. Méraba. Yo Sí, nunca miren, digo Otras Merjaba, yo palabras digo así por el Méraba. estilo miren, las decía Pero mi mira nadie, que miren, estuve, o sea, los turcos en realidad no dicen merhaba, dicen merhaba. merabá. Ahora bien, ¿qué pasa? Que es que algunos no quieren sonar como árabes. ¿Por qué? Porque merhaba es un saludo árabe, es el hola árabe. Ajá. Entonces, no que algunos dicen, pues obvio, la palabra es merhaba y no quieren sonar como árabes, entonces dicen merhaba. Y la H se pierde, el sonido de la H, Exacto. porque, En varias es como un palabras poquito viene de la garganta ese sonido. Merha, ja. Ajá, sí. Entonces, no quieren sonar así. Eso ya es eso es como una cuestión más personal de ese profesor. Sí. Pero realmente, ay, perdón, aquí escribí mal esto, me disculparán, era aquí, iba a colocarla ahí, pero se me fue, estaba distraído, me disculparán. No, aquí no digo. Me Hijo, disculpo muchísimo, seguramente no me di cuenta en su momento, pero bueno, los que se dieron cuenta, Yo algo sí bien decía. dicho. No, se me fue es que no, fue de rapidez. Bueno, entonces para que les aclaro, no sé, eso ya es más cuestión como personal. Cada quien va por su lado, o sea, algunos quieren no parecerse a los árabes, otros les da igual. Es como, ya, por ejemplo, el perdón. decir selam. Algunos, los que son muy religiosos a veces, no les gusta que digan selam, sino que diga completamente selam aleikum. Y yo, pues, qué pena, pero selam también es un saludo.
Es Ujú. informal un poquito, pero pero tampoco es que entiendan el significado de la palabra selam. Selam significa paz en árabe. Y muchos la utilizan solamente selam y ya, es un hola. Claro, si Ujú. quieren utilizar selam aleikum, ya es decisión de cada quien. Yo solamente digo selam a todo el mundo. Y si no les gusta, me disculpo. Ujú. Es Sí, como, Por tampoco. ejemplo, perdón, es Colombia como, dan selamlar, Sí, saludos desde exacto, Colombia. exacto. Ese es Ese sí Colombia lo dan usan mucho. selamlar. Eso sí lo utilizan. Pero, por ejemplo, si yo lo utilizo cuando llego como selam, es como muy informal para ellos. Y a veces se ofenden cuando les digo eso. Me dicen selam aleikum y yo, ¿quién eres Yo selam? pensé que selam aleikum era un saludo como entre personas muy grandes ya. No, no, Aleikum, aleikum, selam. sí, ese es el saludo árabe. El saludo Ay, selam, es un, sí. un saludo entre árabes. Y no sé si ustedes te acuerdan que antiguamente en España se prohibió saludar así. Y mucha gente entonces empezó a cambiar y como un tiempo de que cuando en la reconquista española, en la reconquista creo que era romana, que reconquistaron la península, se prohibió el árabe. Entonces ahí estaban creo que se llamaban meso, árabe, no me acuerdo. Ellos, los que se quedaron, que se convirtieron algunos al catolicismo y otros que no sé, que pues dentro de la casa eran musulmanes, pero por fuera eran musulmanes, eran católicos, para no decir el selam aleikum porque estaba prohibido, ellos decían que la paz sea contigo, que tiene un significado similar. Sí. Por Sí, y ejemplo, mira contigo también. esta palabra, ¿Cuál? Fabián, ¿Cuál? minibustén, pero allá la leen minibustán. Geldik Mm, lo leen como Galdik. no, eso sí A ya mí se me me hace tienes un raro. poquito descontrolada porque he tenido que cambiar la manera de pronunciar, así como hacen ellos, No, pero veo que tú lo pronuncias como yo siempre vi que el turco se leía igual como se escribe, y pero se es que lee ahí tal como se cambian esas escribe. letras. No lo sé, no lo sé. ¿Sería que tú de pronto alguna vez Aquí. grabas un sonido, cómo lo pronuncia para escucharlo? Porque se me hace muy raro. Se me hace muy raro. O puede que grábalo y lo escuchas nuevamente a ver si es que es tal cual eso, o de pronto que tú no estás acostumbrado a escuchar su acento y lo escuchas mal. ¿Por qué? Porque miren, entre más ustedes escuchan un idioma, mejor, o sea, más lento escuchan las sílabas realmente. Escuchan después con el tiempo una por una, realmente. Porque el cerebro se acostumbra. Es como una persona que no escucha rap escuchando una canción de cualquier cantante de rap y dirá, uy, no le entiendo nada. Pero una persona que está todo el tiempo escuchando ese género o música a esa velocidad, pues va a entender cada una de las palabras, si están bien pronunciadas, claro está. ujú. Eso pasa. De pronto puede ser eso, no lo sé. No, o sea, no digo Mira, que mira, Fabián, entonces yo lo consulto, por ejemplo, con el traductor y mira esta palabra que te acabo de preguntar que se escribe minibustén, que es sí, un ¿no? minibús, ¿sí? Minibus, Entonces sí. mira cómo lo dice el traductor. Minibustán, ¿Sí ves? Sí, Minibustán. sí, claro. minibustán. Eso es Eh, lo que ellos me corrigen, porque yo sí lo leo tal cual. No, ahí lo cambian, mira. Minibustán. La E la Minibustén. cambian por la A. No, es una E, solo que tú no estás acostumbrada a Ah, escucharla. no están. Mira, a ver, mira la Eh, última vez. Ah, perdón. no, sí, claro, yo te lo puedo poner aquí a sonar, sin problema. Mira, hablamos el traductor, y mira, minibustén, turco, mira, el turco, Ujú. perdón, compartir sonido. Minibustán. O sea, es igual, minibustén, solamente que la E La digamos, cierran. no es la misma E que ustedes escuchan, o sea, claro, es una E un poco diferente. No Es están. un poquito más, como más plana, es una E un poco más cerrada. Pero si ustedes dicen minibustén, no pasa nada, solamente que es que nosotros decimos las vocales
muy abiertas. Los que hablamos castellano decimos las vocales muy abiertas. Cierto. Y por ejemplo, si ustedes se pasan al portugués cuando ven los sonidos nasales y ven una A normal y una A, y de una vez, pero no es, no es una A, no es igual, es un sonido nasal, se le añade el nasal. O cuando vamos a ver otros sonidos, o en otros idiomas. Entonces, a veces puede que sí sea la misma E, Bueno, pero algunos lo pronuncian con con la garganta un poquito más cerrada. Eso es lo que pasa. Pero es una A, eso no es una A, es una E. You understand? Solamente dice esa es la E, no es E, como decimos en español, en castellano. No, es más suave. Y a veces no identificamos esos sonidos porque no estamos acostumbrados. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando en castellano, diciendo y explicándole a un turco o a cualquier otra persona que hable otro idioma, que tenga un idioma que no tenga entonaciones diferentes. Que mamá, explicarles a ellos que mamá no es lo mismo que mama. Bueno, entonces, que no se escribe igual, siquiera. Que esto es una A y esto es una A. Es diferente el sonido y la fuerza que hacemos. En este caso, en el turco, se maneja una tonalidad un poquito más suave y seguramente porque estamos acostumbrados a hacer las vocales más abiertas, es que ocurre este tipo de confusiones, pero es una igual solamente que suena un poco diferente. Ya veo que es cuestión de oído y es porque no están acostumbrados, ¿no? Porque leo Geldig y me dicen Galdic. Geldig y Me dicen Galdic. no creo. Y yo he tenido problemas con eso porque ellos la pronunciación, yo digo, pero luego es lo que te decía, el turco se lee igual y no, lo pronuncian diferente. De pronto te suena rápido. Entre la A y la E, ellos sí al pronunciar tienen diferencia. De pronto te suena rápido, mira, de pronto te suena rápido, es lo que pasa y todo. Te recomiendo que escuches mucho canciones, que escuches muchos diálogos, porque seguramente Geldig, cuando dicen Geldig, o sea, simplemente este sonido I te suena muy rápido, Geldig. O sea, se suena muy rápido la I y no escuchas realmente la I en su lugar. Fabián, perdón, es como Buradain, nosotros decimos Buradain, ellos dicen Burdain. Burdain. Ajá. Así Buradain. Eso sí ya es un acortamiento. Ajá. Ahora, No, eso ya sí es un acortamiento involuntario. Buradain. Ajá. Buradain, ¿cierto? Y Burdain. Burdain. Sí. Eso ya es un acortamiento y es un acortamiento involuntario, ¿vale? Sí, ¿vale? Vemos que aquí prácticamente se va esto. Pero es Buradain. Buradain, ajá. Aquí está mal traducido. Pero al final uno los escucha aquí estoy, significa. Uno adquiere el Burdain. Al menos a mí me pregunta Sí, yo ahora. Sí. Es involuntario, es como el pa cuando decimos voy para allá, voy para allá. Voy para allá, ajá. Sí, a veces eso ya es un involuntario y ya es lenguaje de calle, pero con el tiempo ustedes van a ver eso. Ahora, el Geldig, seguramente ustedes escuchan Geldig, no, eso no, Geldig. Y seguramente es que no se les hace o la I, no están acostumbrados a escuchar ese decibel de sonido, que eso a veces pasa. Cuando son términos, perdón. O también será el acento o será el acento de los colombianos, que en cada departamento se habla diferente, hay un acento diferente. Pero la verdad, te soy sincera, me han corregido esa cuestión gáldica. Geldig está escrito. Geldig. Yo creo es porque todavía no has trabajado la pronunciación plana. Es que el turco prácticamente se habla en plano. Y de pronto porque no has tenido la experiencia de hablar en otro idioma con personas con otro acento, con el acento, por ejemplo, nativo, un acento nativo de por ejemplo, inglés, con un inglés, seguramente tú vas a escuchar esos tonos diferentes. En cada región lo hablan con un acento diferente. Sí, pero si por ejemplo te enseña inglés un colombiano, seguramente vas a escuchar un acento, y si hablas inglés fluido,
escuchar un acento muy parecido al de Sofía Vergara. Yo Esa, cada vez que la oigo digo, ¿cómo será Sofía Vergara hablando en turco? Y no, Sofía Vergara, por ejemplo, habla muy bien el inglés, o sea, su inglés me Sí, parece sí, perfecto, o pero sea, tiene genial. su acento. No, Acento ella trata de latino. mantener su acento porque precisamente eso es lo que la hace especial, lo que La la ha hace diferente de los identificado a demás. ella, sí, es Entonces, verdad. y no suena igual que los demás, y cuando los demás le están hablando, le dicen, pero es que tú suenas diferente, tú como que cantas, no sé. No, no es eso. Seguramente es esto, que tú no has trabajado todavía el acento, precisamente, no te has enfrentado a esa situación de estar directamente en contacto con el idioma y te suenan diferentes los sonidos. Y se alarga un poco el tema, pero eso pasa es porque nos falta más escuchar. El único ejercicio es ese, escuchar mucho, escuchar muchos diálogos, escuchar a muchas personas, no solamente la misma persona. Porque claro, yo seguramente hablo turco con mi acento, con un acento colombiano, por decirlo así, o un acento latino. ¿Quién sabe qué tipo de acento? No, Perdón, mire, yo no sé, porque yo no estoy del otro lado de la conversación, o sea, yo no soy el receptor de lo que yo digo. Entonces no me he puesto a analizar esto, pero realmente nosotros, los latinos, tenemos nuestro tono cuando lo sí, hablamos en obvio. todos los idiomas. Al principio, cuando estamos aprendiendo a hablar, por ejemplo, a decir esto, derslere hiç geç kalmıyordum. Derslere hiç geç kalmıyordum. Normalmente diríamos así en plano, pero a veces cuando lo vamos a decir con acento, pues, digamos así, un poquito más colombiano, diríamos, derslere hiç geç kalmıyordum. Así como le metemos un tonito diferente. Geç kalmıyordum. Pero en turco es más plano. El Por turco es... último, Y muy Dime. rápido. te interrumpo y muy buena tu explicación, Fabián, pero cuando estábamos viendo el tema del Kendi Kendini, Kendi terrible kendine. porque es Candy Candini, Candy Candini, Candy Candini, Kendi yo mismo. kendine. Kendi kendine. Tú, Pero mira que las Miriam, dos últimas profesoras que he tenido, eso ha sido increíble, es Candy Candini. Candy Kendi Candini. kendine. No, No, y se escribe Eso, con E, y perdón, se yo escribe digo, con E. Candy se Se Candy. escribe escribe con con E. E, pero ellas que- lo leen con A, Candy Miriam, Candini. Miriam, pero yo he yo escuchado a pienso, tus profesores de Yunus, si estás hablando de los profesores de Yunus, y ellos hablan muy bien, y Obvio la verdad, que y estoy dándome cuenta, no, no es por defenderlos ni nada de eso, no, pero ellos son es el excelentes, ejercicio, no. creo que es cuestión de oído, es cuestión de oído. Y Me digamos, gustaría grabar un poquito cuando ellas hablan y hacerte llegar la grabación para que veas. me encantaría, Por ejemplo, con el Candy Candini yo he sufrido mucho Candy porque Candine, Candy Candy. Candini, no, ellas Es, lo leen como Candy Candini. no, yo pienso tal vez que como es que ellos pronuncian muy bien lo que son las Muy vocales rápido. traseras y las delanteras. Debe ser por eso. Van muy sí, tienes toda la razón. Y esa es una explicación muy técnica. La verdad, sí tienes toda la razón. Mira, lo que pasa, y es muchísimo, es que nosotros, como hablamos de esta manera, hablamos con vocales con un tono totalmente diferente. Sí, tenemos las mismas vocales y las compartimos con muchos otros idiomas, pero no suenan exactamente igual. No suenan exactamente A, no es A. Es, O sea, para ellos A, miren, esta no es la E que yo digo en castellano. Esta es E. Yo digo E. No digo E, como lo diría en español, y es más abierta. E. O sea, es diferente. Y seguramente esto es algo digamos, que les cuesta más precisamente por la distancia, porque no están directamente en el sitio ahí involucrados y ven a las personas cómo prácticamente se les deforma aquí la garganta, cómo se mueve la garganta, cómo vocalizan. Ese ejercicio, por eso mismo, a veces es muy bueno mirar videos y mirar la boca, cómo vocalizan ellos, porque eso afecta mucho en el sonido. Es como, por ejemplo, en el inglés, que si ustedes les preguntan a un turco cómo se lee esto,
Los turcos dicen d. Y no solamente se lee así. Es de, di, da, de acuerdo a la armonía vocálica del inglés, por decirlo así. O sea, y ustedes dicen, ay, ¿cómo lo leo un latino? Pues de. Así lo leería un latino. Entonces, pero no solo es da, es de acuerdo al sonido, o sea, de acuerdo a la armonía vocálica. Y es algo que también ocurre. Los turcos a veces no identifican ese sonido y solo dicen, no, the police. Y yo, no, the police, the police. Sería como the police, algo así sería, the police. Entonces, de acuerdo a la situación, o sea, no es un solo sonido y no lo identifican porque no están acostumbrados a escuchar esos sonidos. Lo mismo puede estar ocurriendo aquí. Y es algo que ocurre mucho y es precisamente más porque, como diríamos en turco, genus, marus, marus, creo que perdón, genus, marus, palmaduk. O sea, aún no quedamos expuestos. Marus es expuesto. Aún no hemos quedado expuestos al idioma. Y eso es lo que pasa. Por eso les digo, y están aprendiendo un idioma, escuchen mucha música, escuchen muchas canciones, porque el hecho, y mi intención es no llevarle la contraria a nadie, sino simplemente decirles, a veces queremos que el sonido es diferente, y es precisamente por eso, porque no estamos acostumbrados a identificar ese sonido. Cuando ya empezamos a hablar más de un idioma, a estar expuestos a más sonidos, empezamos a identificar sus diferencias. Vayan, por ejemplo, a Brasil y se dan cuenta que, o vean televisión brasileña y se dan cuenta que las as no siempre son as simples, sino que hay as nasales, hay sonidos nasales que nosotros no hacemos, pero al principio pensamos que no son nasales, sino que son simples, pero después de tanto escuchar, son sonidos nasales. O escuchen el francés, la misma situación. Hay sonidos nasales ahí. Y a veces cuando estamos estudiando en la escuela, no nos enseñan esos sonidos nasales porque incluso el mismo profesor ni siquiera aprendió a hacer los sonidos nasales. Exacto. Y eso ocurre. Entonces, puede estar ocurriendo la misma situación aquí, que seguramente, porque yo tampoco a veces hago esos sonidos, de pronto te estás casando con mi tono de voz y después cuando llegamos a otro tono de voz, como que te suena diferente. Y sí, suena diferente y seguramente ese es el más adecuado. Entonces, simplemente les digo, no pasa nada. Lo importante es que ustedes se puedan expresar en otro idioma. Entenderse. Entender, que se hagan entender. Eso es lo importante. Ya si ustedes van a ser locutores de radio, de televisión, algún tipo, o van a estudiar y eso, claro, es más importante darle tiempo a eso de pronunciar bien, a la dicción y todo eso. Me disculparán aquellos que me están escuchando, yo no tengo la mejor dicción, pero igualmente me hago entender. Entonces, eso es. Ahora, vamos a volver aquí para terminar este tema. Con gusto, sí, nos gastamos como media hora en esto, pero me disculparán. Sí, pero nos sirve, ¿saben? Nos sirve porque eso es lo que estamos estudiando. Entonces es bueno conocer las diferencias de opinión y demás. Sí, la verdad es que solamente doy mi opinión personal desde lo poquito que sé. Desde lo poquito, porque realmente hay expertos en el idioma que pueden explicarles mejor, pero eso es lo que ocurre. No estamos lo suficientemente expuestos a otro idioma y escuchamos sonidos diferentes. Es por eso es que incluso un ejemplo sencillo, las onomatopeyas. Para nosotros, ¿cómo dice el gallo? Kikiriki, ¿cierto? Kikiriki, para nosotros suena así. Ahora, vamos a ver
un ejemplo rápido, voy a desviar un poco del tema, pero es para cerrar un poco con mayor claridad. En turco se llama yansıma. Yansıma. Por ejemplo, horoz, horoz yansıması. Horoz, por ejemplo, horoz sería como la onomatopeya del gallo, pero no. Entonces, horoz nasıl öter? Ötmek ise ötmek. Nasıl öter? Miren. Sesi nasıl gelir? Miren. Miren, aquí está la onomatopeya del turco. Ü, ürü, ü. Para nosotros es prácticamente kikiriki. Y para ellos es ü, ürü, ü. También hablan turco los animales. Ahora, miren, Ay, no. esa es la onomatopeya del turco. Esto sí ya es algo que ustedes pueden ver. En todos los idiomas pasa eso. Por ejemplo, ¿cómo ladra el perro en turco? Köpek nasıl havlar. Sí, havlar. Köpek nasıl havlar. Entonces, ¿cómo se escribe? Guau, guau, aquí. Sí, no, estoy buscando en turco. No, yo no me acuerdo. Es como half, half, Tiene half, que creo ser que un es. perrito turco. Half, creo que es half, half, half. Sí, mira. Ladrido turco. Miren, aquí está una canción sobre miren, la canción sobre las onomatopeyas. Miren, aquí dice. Miren, ¿cómo kediler hep miav der? Ah, Miav, para ellos es miav, miav, miav. No miau. Ay, qué Para nosotros chévere. es miau. Miav, mi miav, perro miav. es half, there. Half, half, half. Half, half. ¿Cierto? Segler, ¿Sí? Eşekler. Hep ay segler. der. Ay der. Ay, ay, ay. Para nosotros es como. Bueno, no sé, no voy a hacer el sonido ahorita. Sí. Y para y el pato, vac, vac, vac. Vac, vac, ¿cierto? Guau. Y para nosotros es cuac, cuac. Cuac, cuac, sí. Entonces, dense en cuenta que el idioma, la lengua materna, afectan mucho en cómo escuchamos las cosas. Entonces, bueno, entonces, vamos a hacer esto aquí rápidamente. Ayşe, her sabah erkenden Mira, por ejemplo, kalkar ve güneş doğarken her dağları sabah. seyreder. Arkandan. Entonces vamos a convertir esto en un tiempo pasado. Her sabah, cada mañana. Aquí está como sol. Pero bueno. Erken kalkar, pardon. Ve güneş doğarken dağları seyreder. Entonces, ya ustedes lo traducirán por cuestiones de tiempo, no voy a alargarme con esto. Entonces, ¿cómo lo convertiríamos? Recuerden, Ay, el sí. verbo, la raíz del verbo, ¿cuál es? Cal, Cal. calmac. Kalmak, No, Sí. calmac es el verbo. kalkmak, en este caso. Calmac. Esto es geniş zaman, recuerden, aquí está el geniş zaman, vamos a convertirlo en şimdiki zamanın hikayesi. Ujú. Entonces, ¿cómo sería? Ayşe, Sí. Sabah. Her sabah. her sabah, Ayşe her sabah erken. erken Du. kalkıyor, kalkıyordu Du. ve Ve. Güneş. güneş Doğarken 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 dağları seyreder. 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 dağları Dalların seyreder. el verbo es seyretmek, recuerden, seyretmek, ¿vale? Pero la T se suaviza, ¿vale? Ajá. Seyretmek. Seyreder, entonces diyor, Du. Ajá. seyrediyor. ¿Vale?
Otro ejemplo. Ormanda yürürken Ali ani bir gürültü duyar ve hemen durur. Ormanda Yürürken yürürken Ali, Ani Bey, Ali Dı, ani bir Bir Dı, gürültü gurul- Duyuyordu. digamos aquí entonces Perdón. verbo es duymak, ¿cierto? Ajá. Ah, Voy a cambiar eso, pero ve hemen durmak. Bueno, entonces ¿cómo sería aquí? Duymak, duyurdu. du, Duyurdu. Duyurdu. En este caso estamos utilizando el şimdiki zamanın hikayesi. No estamos usando el geniş zamanın hikayesi. Entonces, duyuyor, Duyuyor. Ah, duyuyor. Du. Du. du, Hı hı. duyuyordu. Ve hemen Duyurdu. Hemen duruyor, duruyor. Yordu. du. Duyuyordum. Bien. Ahora aquí. Deniz kıyısında dolaşırken Dolaşırken martılar. Charlie. me llama mi esposa. Bueno. Ya. Sí, ya es que ya me pasé del tiempo. Sí, 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 es verdad, qué pena, y nos Sí, sí, demoramos sí. con lo de la pronunciación. Bueno. Deniz kıyısında dolaşırken martılar gökyüzünde dolaşıp durur. Entonces, Kıyısında dolar. Deniz. Deniz kıyısında Dolaşırken martılar. Deniz. dolaşırken Dolaşırken. bueno, martılar, realmente aquí es martılar dolaşırken. Martılar, esperen. Que esto lo tomé simplemente de ChatGPT y así, poco rápido. Deniz kıyısında dolaşırken gökyüzünde uy que perdón, quedó mal esta oración. Dejémosla así. Martılar ok. Deniz kıyısında dolaşıp dolaşıp duruyordu. dolaşıp duruyordu. Sí. Dolaşıp duruyordu. Perdón. Sí, es que eso lo tomé de ChatGPT y así lo puse. Şehrin ortasında bir kafede otururken etrafında insanlar telaş içinde birbirleriyle konuşurlar. Şehrin ortasında Bir kafede. bir kafede otururken etrafında insanlar telaş İçinde içinde birbirleriyle konuşuyorlar. Konuşuyorlardı. Sí. Jardín. Podemos decir así. Dejémoslo así cortica. İnsanlar telaş içinde birbirleriyle konuşuyorlardı. Ah, ok. Dejémoslo aquí igual. Que queda muy larga y discúlpenme, yo la tomé de ChatGPT, entonces por eso quedó muy larga. Pero bueno, así dejémoslo así. Lo importante es que sepan cómo se convierte esto. Si ustedes saben que el verbo es konuşmak, pues simplemente konuşuyorlardı. Ajá. No les dije aquí nada porque ustedes ya saben este verbo. A este punto. Bueno. Eran estas oraciones ya. Bueno. Entonces, vamos a dejarlas hasta aquí. Perfecto, Y Fabián. por cuestiones de tiempo, me disculparán. No, Espero no. que estén muy bien. Oh, muchas gracias por tu Gracias, tiempo y las Fabián. explicaciones. Bueno, con gusto. Sí, fantásticos esos repasos. Sí, Vale.
Pues, Lo importante es que ustedes recuerden esto, o sea, lo principal. Igualmente, los que quieran entender el tema, simplemente practiquen. Voy a ver, después de que terminemos perdón, de estudiar estos temas, ahí sí vemos textos y nos ponemos juntos a revisar cada tiempo y a Sí. traducir. La idea es esa, que lleguemos a los textos y podamos entender con mayor claridad. Ay, sí, excelente. Gracias. Hoy entendí un poco más los auxiliares que para mí son como muy Sí, difíciles. recuerden que esto es como el pretérito imperfecto, ¿bueno? O Sí, sea, Perfecto. por ejemplo, cuando vemos aquí, Pretérito, imperfecto del castellano. ¿Cuándo es que lo Ujú. usamos, Fabián? Perdón. Cuando hablamos de acciones que realizábamos en el pasado, pero que ya no realizamos. Ya no realizamos. Sí, o sea, Antes, que ocurrieron en el pasado, pero que ya no ocurren. perfecto, me quedó claro. Sí. Gracias. Con gusto, eso es. Bueno, que estén muy bien. Cortar. Muchas gracias. Muchas Vale. gracias, Fabián. Vale, Muy buena la clase. Sí, con gusto. excelente. Feliz excelente. noche. Chao, chao. Que pase bien. Chao. Feliz En Bogotá. Yakşamlar. Bye bye. İyi Bogota'da. Hafta sonu. İyi akşamlar, iyi geceler. Chao. Gracias. Adiós. Chao, Chao, Carla. chicas. Que Chao. descansen.